Bueno, hola a todas, a todos, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy celebramos aquí en el Museo de Altamira lo que es el Día de Arte Rupestre Prehistórico Europeo. El Museo de Altamira forma parte del itinerario cultural del Consejo de Europa, que es Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, que celebran el día 9 de octubre, solo que en nuestro caso no lo hemos celebrado el día 9, porque por problemas de agenda con los presentadores, pues pudimos juntarlos a todos el día de hoy. Pero es nuestro día de celebración. Eh, ¿Por qué celebramos este día? Bueno, el 9 de octubre, en los Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, en el itinerario cultural se celebra este día como el Día de Arte Rupestre de Europa, porque fue precisamente el 9 de octubre cuando Émile Cartillac viajó a Santillana del Mar y reconoció a las pinturas de Altamira, que dio lugar a que escribiera el artículo sobre el mea culpa, y se considera que es el reconocimiento científico del arte rupestre, obviamente a nivel internacional, es su reincorporación contemporánea, ¿no?, en los estudios. Y por eso se celebra este día. Y en el caso de Altamira, hoy 24 de octubre lo celebramos con la presentación, por un lado, del libro de Paleokids de Pedro Lima, y también en el que han participado también, obviamente, Verónica Fernández y también Marina Lescano, de quienes voy a leer brevemente su biografía, para después darles, obviamente, paso a que nos hablen un poquito más sobre el tema. Bueno, pues Pedro Lima es periodista, científico y autor, afincado en Marsella, y a lo largo de sus reportajes durante casi 30 años ha visitado numerosas cuevas y yacimientos con arte rupestre en compañía de los mejores especialistas, entre ellos Lascaux y Chauvet. En sus conferencias y obras comparte esta pasión y hace revivir a las sociedades humanas del Paleolítico Superior, sus gestos y sus símbolos. Por su parte, Marina Lescano es una ilustradora especializada en comunicación y divulgación de la ciencia. Siempre ha sentido fascinación por las ciencias naturales y la historia. Tras graduarse en creación y diseño, enfocó su carrera hacia la ilustración científica, iniciándose en el estudio de la fauna, flora y patrimonio histórico de su entorno y adquiriendo un interés especial por la reconstrucción de la vida en el pasado. Desde entonces colabora con arqueólogos y otros investigadores para facilitar la comprensión de los resultados científicos para públicos de todas las edades. Verónica Fernández Navarro es historiadora del arte por la Universidad del País Vasco y máster en Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Cantabria. Doctora en Arqueología con una tesis centrada en el análisis morfométrico de las representaciones de manos en el arte rupestre paleolítico bajo la dirección del doctor Diego Garate Maidagán. Su trayectoria combina la investigación en el arte rupestre, antropología y arqueología con el uso de metodologías innovadoras como la morfometría geométrica y el deep learning, así como un posgrado en estadística aplicada. Cuenta con experiencia en proyectos interdisciplinarios y capacidad de integración en estudios sobre arte, procesos cognitivos y documentación arqueológica. Así que nada, pues voy a darles paso primero a Pedro, que es el autor del libro, que ya nos contará un poquillo al respecto. Sí, ¿te prefieres el otro? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias al Museo de Altamira, a todo el equipo, a su directora Pilar Fatas por invitarme hoy y bueno, darme esta posibilidad junto con Marina y Verónica de compartir conocimientos, informaciones, emociones también, pensamientos sobre quién eran estas niñas y estos niños del Paléolítico. Ahí lo dice en francés, qui étaient les enfants du Paléolithique, l'enfance de l'humanité. Bueno, perdónenme también para el nivel a veces un poco aproximativo de mi castellano, de mi español, pero bueno, voy a intentar compartir con ustedes lo que yo aprendí cuando hizo este libro Paleo Kids. Como lo decía Jorge, ya hace varios años, 30 años que me dedico a publicar notas periodísticas y a escribir también libros sobre las sociedades humanas del Paleolítico. Y empecé a cruzar el camino de niños ya hace mucho tiempo también. La primera vez que yo vi una huella, eh, una traza material de la existencia de un niño de hace miles de años, fue en la cueva de Gargas, que está situada en los Pirineos franceses.
bueno, en esta época no había ni Francia ni España, eran territorios del Paleolítico. En esta cueva, Gargas, que se dice también el santuario de las manos, porque hay muchas huellas de manos, negras, rojas, huellas de manos negativas, se dice, y entre ellas hay bastante, más de 20 huellas de manos de niños. Y me impactó mucho la primera vez que yo visité esta cueva, también porque la visité acompañado por mi hijo, que en esta época tenía solo 4 años, ver en la pared de la cueva huellas de manos de niños o niñas que no tenían mucho más que la edad de mi propio hijo en esta época. Y por supuesto, lo que pensé fue, ¿por qué? ¿Qué hacía un niño en la edad paleolítica, hace 27.000 años, dentro de esta cueva? Y quizás el libro que publiqué hace un año es una manera de intentar de responder a esta pregunta, no solo en las cuevas, pero también en los acampamientos, en todos los momentos de la vida cotidiana. Por supuesto, existían niños, es una realidad biológica, todos los adultos de todas las especies fueron juveniles y niños, pero en las sociedades humanas del Paleolítico, cómo vivían, qué hacían, cuál era su vida cotidiana en el medio del resto del grupo. Y bueno, así fue una búsqueda, leyendo muchos artículos, como por ejemplo artículos científicos, los de Verónica, pero muchos otros, y de sitio en sitio, de cueva en cueva, de acampamiento en acampamiento, e intentar así juntar informaciones para darle vida a estos niños, a estas niñas, que se tiene que decir fueron un poco olvidados, no por investigadoras como Verónica, porque le dan vida, ella también en su trabajo, pero en todo el siglo XX podemos decir que no fue una prioridad de los investigadores, muchas veces hombres, pero también bueno, mujeres, intentar comprender cuál fue la vida cotidiana de estos niños. Así que bueno, en 2025 creo que tenemos bastante información para compartir y es lo que vamos a hacer hoy. No podía empezar esta primera presentación sin compartir la imagen de María de Sautuola, que según la historia fue, bueno, por supuesto, hija de Marcelino. Fue la que primero vio en el 1879 las imágenes increíbles de los bisontes polícromos del techo de la cueva de Altamira, que está ahí cerca a unas centenas de metros. Lo que ella no podía saber, y tampoco su padre, porque se descubrió mucho más tarde, en el 2019, hace solo 6 años, es que dentro de la cueva de Altamira, entre algunas huellas de manos negativas, hay una mano que seguramente está asociada a la presencia de una niña o de un niño en la época paleolítica, por supuesto, aquí dentro de la cueva de Altamira, en una zona bastante lejos de la entrada de la cueva de Altamira. Y por supuesto, las huellas de manos positivas como esta, pero sobre todo negativas, son una manera muy importante para nosotros hoy tener acceso a quién éramos estas niñas y estos niños, pero eso va a ser sobre todo la presentación de Verónica. Así que yo de manos no voy a hablar mucho dentro de mi presentación para dejar este tema a Verónica. Solo le quiero mostrar una imagen de esta cueva que les comenté, Gargas, en los Pirineos, donde hay muchas huellas negativas, negras y rojas de humanos, de manos y también algunas de niños. Como es Día del Arte Rupestre, también les quería compartir unas imágenes muy bellas de algunas de las cuevas, sobre todo en Francia, más importante, donde se encontraron no solo huellas de manos, pero también huellas de pies de niños y la primera se llama Le Tuc d'Audubert, está situada en el departamento
departamento de Ariège, también en los Pirineos franceses, no muy lejos de la cueva de Niox, fueron descubiertos estos modelajes de bisontes hace más de un siglo, y cerca de estos dos magníficos bisontes se encontraron huellas de pies desnudos, sin protecciones, de humanos, y entre estas huellas de pies muchas huellas de niños. Esto quiere decir que en el Tuc d'Audubert, como también, por ejemplo, en la cueva de Niox, también en la misma zona de los Pirineos franceses, donde también se encontraron pistas de huellas de pies humanos, entre los cuales pies de niños y de niños pequeños. Eso quiere decir que no solo los adultos iban en cuevas para realizar arte rupestre, pero iban también niños, niñas, a veces muy pequeños. Y lo que llama mucho la atención es que en ciertas situaciones, en ciertas cuevas, se encuentran huellas de niños que están solos, que no están acompañados por adultos. Esto sucede, por ejemplo, en la cueva de Pechmerle, Pechmerle en francés, en el departamento du Lot, también en el sur de Francia, descubierta en 1924, hace casi un siglo y un año, una cueva que fue descubierta como Altamira, además más que Altamira, solamente por niños del pueblo junto a la cueva que se llama Cabrerets, y fueron 3 niños de 12 a 15 años de edad que descubrieron a esta maravillosa cueva de Pechmerle, en la cual se encuentran también huellas de pies. Esto es muy llamativo, quiere decir que no es un caso aislado, una cueva con huellas de pies de niños, pero que en muchas, bueno, no existen muchísimas cuevas paleolíticas, pero en una proporción importante de estas cuevas se encuentran huellas de niños, y pienso que será también materia a debatir entre nosotros la pregunta de por qué los niños acompañaban a los adultos en estos lugares bastante simbólicos que eran las cuevas, y podemos tener ya algunas respuestas a esta pregunta que hasta recién sinceramente no se sabía bien. Había propuestas de razones rituales, aprendizaje por parte de los niños de la realización del arte rupestre, y empezamos a tener ahora algunas respuestas. En la cueva Chauvet, que fue descubierta hace 30 años, también en el sur de Francia, departamento de l'Ardèche, que fue decorada, bueno, por dibujos a carbón hace 36 a 37 mil años, en una zona muy lejos de la entrada de esta cueva, que se llama la Galería de Croisillon. Ahí se encontró también una pista, así que varias huellas de pies de un adolescente, acompañadas por las huellas de patas de un canídeo. Y la hipótesis es que este joven humano o humana, no se conoce el género, fue en la cueva Chauvet, muy lejos de la entrada, estamos casi a más de 500 metros de la entrada, acompañado por un lobo que ya tenía una relación de posible domesticación o predomesticación entre el humano y el lobo, y llama mucho la atención que el humano era un joven humano. En la cueva de Fontanet, siempre en esta zona de los Pirineos franceses, cerca de la cueva de Nio y de Tuc d'Audubert, se encontraron también huellas de pies de niños, y lo que llama la atención en esta cueva es que
estas huellas fueron encontradas en asociación con unos pedacitos de arcilla que fueron prelevadas en el piso de la cueva y hubo proyecciones de estos pequeños bolitas de arcilla. La interpretación, por ejemplo, de la investigadora francesa Lisiana Ledoux, que estudió esta cueva de Fontanet, es que estos son pruebas de juegos de niños dentro de esta cueva, posiblemente en el mismo momento donde adultos realizaban los dibujos, bisontes, caballos que también se encontraron en esa cueva. Los niños, porque eran niños Homo sapiens como los niños de hoy, posiblemente estaban jugando en esta zona también bastante lejana, lejos de la entrada, y es una cosa también que llama mucho la atención el hecho que las huellas de niños en las cuevas muchas veces se encuentran en zonas que están no centrales de las cuevas, pero al contrario, bastante lejos de las entradas. Y bueno, esto nos lleva a una investigación que se hizo en el País Vasco, español y francés por el equipo de Diego Garate, que Verónica conoce muy bien. En 10 cuevas del País Vasco, el equipo, liderado por Diego, hizo un relieve tridimensional topográfico muy completo de la posición, del posicionamiento de las figuras rupestres en las cuevas. Y el resultado de esta investigación que sigue haciendo el equipo de Diego, por ejemplo, en una cueva que se llama Arminche en el País Vasco, el resultado es muy llamativo. A mí lo considero muy importante y muy interesante para obtener un inicio de respuesta a la pregunta que hacían los niños en las cuevas. Es una hipótesis, pero una hipótesis que, quiero decir, por haber leído el paper y algunos otros que fueron publicados por el equipo de Diego, para mí bastante sólido, una hipótesis sólida, perdón. Lo que ellos mostraron es que el 60% más o menos de las imágenes, figuras animales de estas 10 cuevas, el corpus es de más de 500 figuras, está situada, el 60%, en zonas muy centrales de las cuevas, que ellos llaman figuras públicas, que pueden ser vistas por bastante personas y están bastante bien técnicamente realizadas. Al contrario, el 20 hasta el 30% de estas figuras se encuentra en zonas muy difíciles de acceso, lejanas de estas zonas centrales, y estas figuras, el equipo las llama figuras privadas, están muchas veces de manera estáticamente significativa, hechas cerca del piso, a altura de niño, incompletas a veces y técnicamente menos bien realizadas. La hipótesis es que estas figuras privadas, aisladas, en las cuevas, fueran hechas por niños y niños en el ámbito de ritos iniciáticos, por ejemplo. Bueno, quería compartir el resultado de esta investigación, que me parece importante. Es una hipótesis, pero para mí, como periodista científico que me interesó mucho a este tema, una hipótesis que tiene para mí bastante fuerza. Bueno, es una ilustración, es la única ilustración que voy a usar porque después Marina nos va a desarrollar el uso y todo lo que es la ilustración de estos niños. Es una ilustración hecha por un amigo, colega, Gilles Tosselot, que es prehistoriador, y que imaginó una posible lección, un posible momento de transmisión artístico de un tipo maestro a personas más jóvenes y eventualmente niños. Lo podremos discutir
no es siempre seguro que la transmisión de informaciones y de técnicas solamente fue vertical de adultos a niños, pudo haber habido también transmisión horizontal entre niños. Si tenemos tiempo lo comentaremos. Bueno, si salimos de las cuevas, hay también huellas, hay también pruebas de la existencia de los niños, pero hay mucho menos. ¿Por qué? Porque la cueva es un ambiente que conserva muy bien a huellas. Por supuesto, acampamientos que fueron ocupados hace 20, 30.000 años nos dejan mucho menos trazas materiales de la existencia de los humanos, incluso de los niños. Pero existen, por ejemplo, algunos objetos, no hay muchísimo, pero existen objetos miniaturizados. Ahí se ve en la foto la comparación entre objetos que serían para adultos, proyectores, arpones, y el equivalente, pero son objetos reales. Bueno, ahí en la fotografía son copias, pero de objetos reales que existen. Se ve que hay objetos miniaturizados que casi seguramente fueron utilizados por personas pequeñitas que son niños o niñas. La pregunta es, ¿lo usaron como juguetes o lo usaron como armas para cazar? El registro etnográfico nos habla y nos convence que los niños y niñas seguramente estaban como enrolados en todos los actos de la vida cotidiana, incluso la caza. Se conoce muchísimos ejemplos en la etnografía, incluso recién, de uso de armas por niños para la caza y para la pesca, y esta es la imagen que yo personalmente tengo de niños del Paleolítico que participaban muchísimo a las actividades cotidianas, incluso la caza y la pesca, la recolección de todos los recursos ambientales. Hay pruebas también, no hay muchas, pero existen, de transmisión por aprendizaje, por ejemplo, de las técnicas de talla de sílex, de todos los utensilios que utilizaban. Esta es una fotografía del sitio de Pincevant en el sur de París, donde se excavó ya hace los años 60, y hay, por ejemplo, este tipo de secuencias que pueden ver arriba, el primer gesto de una persona que intentó realizar un talle de sílex y que no lo hice bien. El segundo momento, la demostración por parte de un experto o experta del mismo tipo de gesto, pero mucho mejor realizado. Y el tercer momento, el segundo intento, mejor realizado por la persona que estaba aprendiendo el talle del sílex. Tenemos este tipo de ejemplo también en el grabado de objetos simbólicos, como por ejemplo aquí del lado izquierdo y del lado derecho, la comparación exactamente del mismo motivo por una persona del lado izquierdo que manipulaba perfectamente la técnica del grabado, y del lado derecho una persona que lo metrizaba mucho menos. Y este tipo de comparación entre objetos perfectamente realizados y otros que son imperfectos también lo encontramos en el sitio de Pavlov en la República Checa, donde tenemos arriba una figurina de mamut, bueno, perfectamente realizada por seguramente una persona adulta que ya tiene años y años, porque esto no parece nada, pero para conseguir la realización de este tipo de esculturas se necesitan muchísimos años de aprendizaje primero y después de práctica. Y abajo lo que fue interpretado, por ejemplo, por una investigadora canadiense que se llama April Noel, como un aprendizaje del mismo tipo de figurita por un niño o por una niña. Para terminar mi presentación, bueno, la última
prueba, el último tipo de pruebas materiales, de trazas materiales que tenemos de los niños y niñas son las sepulturas paleolíticas. Existen varias decenas para todo el Paleolítico superior en Eurasia y en muchas no, pero en una proporción importante de estas sepulturas se encuentran niños o niñas asociadas con adultos o solos. Ese es el caso, por ejemplo, de esta ilustración de la sepultura, de la doble sepultura de Sungir en la actual Rusia, donde un niño pequeño fue puesto en tierra con un adulto. Es el caso también en el sitio de la Madeleine, en el departamento de la Dordogne, que dio el nombre al periodo magdaleniense, donde fue encontrada hace más de un siglo una sepultura de un niño o una niña de edad 4 o 5 años que estaba acompañada en la sepultura por centenas, de perlas, de conchas que fueron trabajadas con mucha minucia, por centenas de horas de trabajo para obtener todas estas paruras para una niña o un niño de, entre comillas, solo 4 o 5 años. Esto quiere decir que había para esta joven persona, este niño o esta niña, ya un afecto, una dedicación muy importante que no era proporcional a la edad de la persona, ¿entienden? Eso quiere decir que niños y niñas en estas sociedades paleolíticas eran considerados individuos ya enteros, quiere decir a nivel simbólico, a nivel quizás también del amor que merecían, de los lazos sociales que se establecían con los otros miembros de los grupos humanos. Y esto también es verdad para bebés, como por ejemplo este bebé de 30 días o 40 días más o menos en el momento de su fallecimiento, que se encontró, por supuesto, se encontraron los restos, huesos, en una cueva del norte de Italia, que estaba rodeado también por muchas perlas, lo que quiere decir que hubo un gesto intencional de ponerlo en tierra, incluso considerándose que era un bebé de muchos pocos días de vida. Esto, lo que sí se demostró por una muestra de ADN, es que era una niña, y bueno, eso también nos indica que una niña tenía la misma consideración simbólica, se podría decir, que un niño, al menos en esta población humana del Paleolítico superior alrededor de más o menos 20.000 años. Y creo que es la última imagen de mi presentación, así que bueno, esa era un poco mi introducción y paso el micrófono, la palabra a Verónica para seguir charlando. ¿Se me oye bien? Sí, vale. Bueno, hola, muchas gracias a la organización y al autor del libro por tenerme en cuenta para esta charla. Lo que pretendo hacer hoy es un pequeño viaje sobre el fenómeno de las manos en el arte rupestre y cómo estas manos nos pueden acercar directamente a los niños y niñas del Paleolítico. Bueno, estas son imágenes que acabamos de ver, pero obviamente si nos paramos a pensar, las evidencias más directas, las evidencias biológicas, ¿no?, son las que de primera mano nos pueden acercar al modo de vida de las niñas y los niños del Paleolítico superior.
Pero tenemos un problema, y es que en total, para este periodo en el que se ejerce el arte rupestre, en concreto las manos, que es el periodo gravetiense, solo tenemos únicamente unos 800 restos, teniendo en cuenta no 800 esqueletos completos, sino 800 fragmentos, 800 huesos de individuos. Por lo tanto, pues es un poco problemático y esto nos hace tomar otras vías, otros caminos para acercarnos a otras sociedades del Paleolítico. Pongo aquí de ejemplo el enterramiento de Sungir que acabamos de ver, o este de Kreutzwaldsberg tan interesante, que es un enterramiento gemelar en el que uno de los individuos aparentemente murió nada más nacer y el otro murió al de unos días y fueron enterrados juntos en este enterramiento en el que luego se esparció ocre por encima. Es este de aquí, que también tenía su ajuar. La arqueología de la infancia, como hemos comentado anteriormente, no es una tradición bien afincada, sino que nace en los años 70 del siglo XX, de los estudios de Lillehammer, que tiene como objetivo un poco romper con la pasividad y el objeto pasivo de los niños y colocarlos como un sujeto activo, como sujetos principales y estudiar tanto su relación con el entorno como su relación con la comunidad y la cultura material. ¿Cuáles son estas otras evidencias a las que tenemos que aferrarnos o a las que tenemos que encontrar para poder buscar a los niños y a las niñas del Paleolítico? Bueno, en este caso se llamarán restos ignológicos, las ignitas. Igual las conocéis, por ejemplo, si sois de la zona de León o de Burgos, las podéis conocer por las ignitas de dinosaurios, pero en este caso pues tenemos las ignitas de los Homo sapiens, ¿no? Son restos de la actividad de los seres humanos, ya sea actividades como una pisada o un rastro, un movimiento o, en el caso de los humanos, por ejemplo, también pues la muerte o el nacimiento. Las primeras de ellas, el primer grupo, sería el de improntas humanas de tránsito cavernario, las que acabamos de ver, las huellas de pies. Las huellas de pies nos dan un doble perfil, porque por un lado nos permiten reconstruir lo que sería el camino, la vía que ha tomado esa persona dentro del tránsito cavernario de la cueva, y por otro lado nos permite reconstruir el perfil biológico, es decir, la edad y el sexo de ese individuo. Tanto es así que desde 1920 y algo se lleva estudiando estas huellas de pies desde que se descubrieron las primeras en las cuevas francesas, y no fue hace mucho cuando se llevaron a 4 rastreadores de Namibia, 4 rastreadores profesionales que tenían un modo de vida que se puede asemejar más o menos al modo de vida paleolítico, que llevaron a 4 de ellos a estas cuevas francesas y les dejaron solos un rato con las huellas. Y al de un rato les preguntaron, ¿qué habéis visto? Porque ellos pues habían podido estudiar más o menos pues la anchura, la altura, y habían podido establecer pues si era un adulto, era un niño, pero no llegaban más de eso. Y les dejaron solos un rato y concluyeron pues todo tipo de cosas. Pues cuántas personas diferentes iban en ese tránsito, si cargaban un tipo de peso en un lado o en otro por la profundidad y la diferencia de profundidad entre las huellas, si iban acompañados, si eran coetáneas o no. Con lo cual, bueno, pues estos estudios etnográficos, ¿no?, que por primera vez se integran activamente en el estudio del arte rupestre. El segundo grupo serían las digitaciones sobre soporte rocoso, es decir, restos de manos, dedos, de manos y dedos, sobre todo, en lo que sería la propia pátina de la arcilla de la cueva. Cuando ésta lo permite, cuando es una arcilla blanda, tenemos la suerte de que esto luego queda fosilizado y podemos rastrearlo hasta el día de hoy. Aquí tenemos marcas de dedos de la cueva de Tour-du-Vert, que acabamos de ver, una mano de apoyo de Fontanet, y a la derecha tenemos un fenómeno muy curioso que conocemos por varios nombres, digitaciones o macarronis por sus formas sinuosos, o finger flutings en inglés, y también pues ha tenido muchas interpretaciones. Una de ellas es que fuesen los motivos es decir, los motivos primigenios para después crear grabados, por ejemplo, crear pinturas, como si fuesen esbozos, también que fuesen serpientes, motivos acuáticos, y tan raros son que, por ejemplo, Braille en sus calcos los obviaba. Decían que eran molestos y los quitaba del medio. Y hoy en día pues sabemos que nos pueden dar muchísima información, ya que por la anchura del trazo, de hecho acaba de salir un artículo esta misma semana sobre esto, sobre el sexo, no sé si la edad también de estos finger flutings,
que analiza a través de experimentaciones también pues este perfil biológico. Otro fenómeno conocido es la de la arcilla, no entender cerámica como se entiende en el Neolítico o posteriormente, sino una arcilla precocida, no sabemos si intencional o no intencionalmente, en algunos casos sí, en otros casos pues seguramente no, en los que también por su naturaleza blanda y luego secada al aire obtenemos evidencias del Paleolítico superior, como pueden ser estas huellas de dedos. Tenemos dos momentos, un momento magdaleniense que tendríamos en la cornisa cantábrica y un momento más posterior, más tardío, o sea, anterior, perdón, en el gravetiense, en lo que sería Europa Central. La huella más antigua que tenemos es de hace 80.000 años, en un trozo de Brea d'Abedul, donde se ha podido extraer algún tipo de perfil. Y quizás la más conocida en el arte rupestre sería esta huella dactilar en la Venus de Dolny-Bestonice, que se fecha en un niño entre 7 y 13 años, que no necesariamente se relaciona con la manufactura del objeto, pero sí con su posterior utilización. Otro fenómeno muy concreto es el de las huellas de manos, entendidas como la parte posterior de una huella palmar. Es decir, doblan los dedos y con la propia huella impregnada en pintura lo que recrean son diferentes animales o diferentes motivos, como en esta cueva de Chauvet o la cueva de los Puntos en Francia, de donde se han extraído nada más y nada menos que 47 huellas dactilares. No sé si las podéis apreciar en la foto, pero se ven bastante bien. Donde también, pues a modo de FBI, ¿no?, se han podido reconstruir un poco el perfil biológico de estos sujetos. Y es aquí donde entran también las manos, ya que al final no deja de ser un grafismo mediante pintura aplicada, pero que a la vez pues, es una huella biológica. Centrándonos ya en lo que serían las representaciones de manos paleolíticas, podemos decir que hoy en día disponemos del corpus completo del Paleolítico superior. Y es que se presentan unas 700 manos tanto negativas como positivas. Aquí podemos ver en negro las negativas, en blanco las positivas y en blanco y negro las cuevas donde hay ambas, como aquí por ejemplo. Tenemos 59 cuevas, incluidas algunas que están en pendientes de estudio, como pueden ser Moseguellos, Pileta, Pindal, tanto por su cronología como por su veracidad. Vemos dos zonas de concentraciones clásicas, lo que sería la cornisa franco-cantábrica y la zona francesa, la clásica, la Dordoña clásica, pero también poco a poco y en los últimos años disponemos de una zona hacia el sur mucho más amplia y mucho más rica de lo que se pensaba hasta ahora, con cuevas es verdad que igual quizás a nivel de concentración menores, pero también que están dando resultados muy interesantes. ¿Cómo se presentan estas manos? Bueno, en su mayoría, y las que conocemos yo creo que casi todos, son las negativas. Curiosamente, son las más difíciles de crear, pero forman el 89% del corpus. Esto sería colocar la mano desnuda en la pared, soplar alrededor y al quitarla se crea ese negativo, ¿no?, esa huella de mano. Junto a ellos, el 10% serían las manos positivas, que es la manera más rápida en la que los niños hoy en día hacen en el colegio, que es mezclar la pintura, poner la mano y disponerla a la pared. Y un fenómeno un poco curioso que no llega al 1%, que es una combinación de ambas. Sería la técnica mixta. Para ello utilizaríamos dos colores y mezclando las dos técnicas pues obtendríamos una huella de un color y un halo de otro color. Esto solo se ve en la cueva de Maltravieso, por ejemplo. En cuanto a los colores, sin duda, el color rojo es el predominante, con muchos ejemplos en los que, por ejemplo, en la Cueva del Castillo, aquí cerca, únicamente tenemos un corpus entero de un solo color. Seguido al rojo tendríamos el negro, ya sea del carbono o del manganeso, y otros colores como el amarillo, marrón, blanco, que pueden ser colores que quizás también se obtengan más fácilmente en el entorno, son minoritarios. En cuanto a la lateralidad, bueno, es un parámetro bastante difícil de discernir, ya que partimos de que si una persona realiza la mano sola, en solitario, pone la mano no dominante en la pared. Y la mano dominante la utilizaría para coger la carga de pigmento y los tubos a la hora de soplar. Pero si dos o más personas están realizando esta actividad, no sabemos qué mano estarían poniendo, seguramente la dominante. Pero es curioso que lo que encontramos mayormente es manos izquierdas, que por estadística sería la mano no dominante, con lo cual bueno, pues podemos sacar una hipótesis, ¿no?, de que estas
manos efectivamente se pueden crear solas y que estarían poniendo la mano no dominante. Sobre las dataciones, lamentablemente no tenemos muchas dataciones directas, tenemos solo en 3 cuevas. La primera de ellas sería la cueva de Cosquer. En todas estas dataciones se situarían en torno al 25.000 BP más o menos. Fuente del Salín 18.200 más o menos 70, pero es verdad que esta muestra se llevó al laboratorio, se trató sin ningún pretratamiento, entonces bueno, está un poco puesta en tela de duda, ¿no? Y la última en Gorham, en Gibraltar, de unos 17.000 años. De manera general, ya sea por relaciones directas o indirectas, se establece una cronología gravetiense, aunque hay autores que la llevan a una cronología magdaleniense. ¿Cómo se realizan las manos? Bueno, dentro de la literatura se han establecido muchas hipótesis y nosotros cogimos las 14 técnicas que encontramos en estas diferentes bibliografías y las llevamos un poco a examen. De ellas, 4 resultaron ser más exitosas. La primera de ellas es el aerógrafo, que justamente se encontró en Altamira. Se encontraron 3 trozos de hueso de ave que están huecos para que puedan volar, con tinte dentro, tinte rojo. Y bueno, pues haciendo experimentaciones se llegó a la conclusión de que podría ser algo parecido a la imagen que tenemos debajo, que es un cuenco y dos tubos, uno puesto en horizontal y otro puesto en vertical. Y por la diferencia de presiones entre ambos, la pintura sale disparada hacia la pared. Más o menos como tenemos en el vídeo. Pero date siempre al mismo lado. Oye, pues el tono que ves así como más morenito, ¿verdad? Ahora protege del sol, joder. Ya veis que es Ahora algo parece bastante que necesito poner la... cuando se tiene un poco de práctica. ¿Qué significaron estas manos? Bueno, hay muchas interpretaciones. Aquí repaso las más generales, que bueno, pues por los estudios y por las modas pues van un poco cambiando, ¿no? En primer lugar, firmas autógrafos. En segundo lugar, sustitutos de animales o de signos de lo femenino en el sentido estructuralista de Leguá-Gugán. En tercer lugar, símbolos de poder o posesión, indicadores de espacios, sistema de comunicación o lenguaje. También hace no mucho salió un estudio, bueno, no mucho, ya en el 2021 salió un estudio de Etxepare y Urtsun muy interesante, que decía que los códigos que observamos en las cuevas son aquellos códigos que pueden ser replicados en el aire sin apoyar la mano, con lo cual pues, podría ser un tipo de sistema de lenguaje no verbal. Y producto de otra actividad como decoraciones, por ejemplo, corporales. ¿Cuál es una de las primeras cosas a las que nos fijamos cuando vemos estas manos, sobre todo las de Gargás que hemos visto anteriormente? Que les faltan dedos. Ya sea porque están doblados o porque son mutilaciones, les faltan dedos. También se ha teorizado muchísimo sobre esto, que fuesen mutilaciones voluntarias, por ejemplo, cuando una mujer se queda viuda en algunas culturas, se cortan falanges en función de cuántas personas ha perdido, ya sea hermanos, hijos o maridos. Otra corriente diría que no, que efectivamente solo están doblados, que nada de cortar dedos, que sin el pulgar y sin el meñique difícilmente sobrevivirían en estas sociedades paleolíticas. También otra de las hipótesis es por congelación. Y la última por diferentes enfermedades médicas, que por ejemplo la enfermedad de Raynaud. ¿Cuál es el objetivo de nuestro estudio en concreto, de mi tesis doctoral, que ha sido bueno, ya hace unos meses? Identificar el perfil biológico en cuanto a edad y sexo de estas personas que participaron en las creaciones de manos. ¿Cuáles son los resultados que obtenemos? En este PCA lo que vemos son diferentes gamas de colores que van desde la izquierda a la derecha, desde bebés hasta la vejez. Y los puntos rojos, aunque no se vean muy bien, son manos paleolíticas. Lo que vemos en esta gráfica es que efectivamente desde bebés hasta la vejez tenemos en disposición continua estos individuos. Es verdad que a partir de la juventud, adolescencia, los puntos se concentran de una manera más intensiva, pero tenemos también bebés y niños. Abajo, en vez de manera general, tenemos las cuevas de manera individual. Aquí a mano izquierda, de nuevo, los colorines son desde el rosa bebés hasta el morado vejez, y los diferentes grupos rojos son las cuevas. Vemos algunas cuevas que se concentran en áreas muy concretas, pero otras que tienen bigotes muy largos que nos indican que esas cuevas disponen de edades, grupos etarios muy amplios. Más o menos tenemos hasta el 16% de niños infantiles, contando infantiles hasta los 13-12 años, ¿vale? Lo mismo para el sexo.
ya sean en población adulta arriba o población infantil abajo. Tenemos cuevas que se disponen en márgenes muy claros, como Altamira, por ejemplo, que se dispone en margen bastante femenino, o Castillo en margen masculino, y otras que se disponen como Fuente del Salino, La Garma, en márgenes amplios, lo que indicaría mujeres y hombres en esta actividad gráfica. En cuanto a la morfometría geométrica, que es una técnica empleada en biología que hemos traspasado a la arqueología, no somos los primeros ni mucho menos, pero sí quizás uno de los primeros en aplicarlo al arte rupestre, los resultados vienen a ser los mismos. Tenemos desde bebés hasta la vejez en prácticamente todas las cuevas, en unas más, en otras menos, pero en el registro arqueológico general sí que están presentes. Subadultos, eso, menores de 12 años. Más o menos con esta técnica también un 14,52% de la muestra total comprendría subadultos. En cuanto al sexo, lo mismo. Es verdad que el tamaño de la mano cuenta con mayores porcentajes de éxitos que la forma, en este caso, y en total se han constituido un 71,69 de hombres y un 28,31 de mujeres, con lo cual, bueno, teniendo en cuenta de que esta técnica tendía hacia la masculinización, está bastante equiparada. Y también hemos intentado realizar una aproximación con el Deep Learning, es decir, darle a una máquina muchas manos de hombres y de mujeres y decirle cuál es cuál, y cuando la máquina aprende a diferenciar con grandes porcentajes de éxito estas manos, darles manos paleolíticas y que nos diga con qué porcentaje de éxito son de hombre o son de mujer. En este caso han sido menos las cuevas que hemos podido incluir en el análisis porque no podían tener dedos faltantes y tenían que tener muy buena conservación, y estos son los resultados. En todas tenemos manos de hombres y de mujeres, exceptuando Tito Bustillo y Maltravieso, que solo tenían una mano en cada cueva y pues era de hombre. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, pues es que este estudio logró crear un registro individualizado, como hemos visto, de las 700 manos, que se trata del primer intento de aplicar la morfometría geométrica y el deep learning al arte parietal, que hemos conseguido una alta precisión en la estimación de la edad y sexo biológico, y que también pues, se sienta como un marco metodológico de referencia para estudios que pueden ser de otras cronologías y de otras latitudes, ¿no? Que así profundizamos en la comprensión de la trayectoria de las manos de hombres y mujeres biológicos, y bueno, pues como resultados pues que apunta a una participación diversa del registro arqueológico, y que en este caso lo que nos interesa es la implicación de los niños, que revela un componente educativo y de transmisión cultural, ya sea horizontal o vertical, mientras que la participación de mujeres pues plantea una visión más equilibrada y compartida de la producción artística, desafiando así las interpretaciones tradicionales sobre los roles en las sociedades paleolíticas. Y con esto pues muchas gracias. Cedo el turno a Marina. Sí, para no mover bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias a la organización del museo por invitarme y a Pedro y Verónica por estar aquí conmigo, y a todos los que habéis venido a esta charla. Y bueno, pues después de las presentaciones de Pedro y Verónica, que han sido tan completas y más centradas en lo que es la investigación y el registro arqueológico, yo voy a centrarme un poco más en cuál es el papel de la ilustración como especialidad dentro de todo esto. Porque lo cierto es que actualmente la ilustración, o también la creación de imágenes en general, es una herramienta fundamental a la hora de divulgar. Todos conocemos el dicho este de una imagen vale más que 1000 palabras, y quizá tampoco me atrevería a decir que es una verdad absoluta, porque es cierto que, sobre todo en el caso de la ciencia, puede haber imágenes científicas, gráficos que sean muy complejos y a veces difíciles de interpretar, sobre todo cuando hay detalles con los que no estamos muy familiarizados. Pero sí que es verdad que el realizar una buena ilustración nos ayuda a condensar la información y hacerla de alguna manera mucho más fácil de digerir, sobre todo para el público no especializado.
Y es por eso que se puede considerar que la función del ilustrador, y aquí en el caso del libro Paleo Kids que hemos traído hoy, pues la mía es la de traducir lo que es el lenguaje técnico y los resultados de las ilustraciones para hacerlos llegar a todo el mundo y que no haga falta tener un conocimiento académico específico para poder entender la prehistoria y sobre todo, como estamos viendo ahora, pues la función y la presencia de los niños durante la prehistoria. Y también es por esto que funciona muy bien el formato de libros ilustrados como este, en el que tanto texto como imágenes se complementan mutuamente. Y los detalles, el texto que no consigas imaginar los vas a ver en las imágenes, y los detalles de las imágenes que no tengas el conocimiento suficiente para entender van a estar explicados en el texto. Para poner un ejemplo concreto, tenemos aquí lo que son las evidencias físicas del enterramiento infantil de la Madeleine, del que nos hablaba antes Pedro, que bueno, estos son los restos óseos que hemos visto antes también, y todas esas cuentas que estaban acompañando el esqueleto de este niño o niña, que están actualmente en Dordoña, expuestos en el Museo Nacional de Prehistoria. Y básicamente esta es digamos, la información visual que tiene el público de este enterramiento. También están la literatura científica que se ha publicado sobre el enterramiento, y este diagrama que se hizo en su momento, en el momento de la excavación en los años 20, pero veis que no es un dibujo nada detallado realmente, nos indica, se ve alrededor de la cabeza, los codos, las muñecas, las rodillas y los tobillos, dónde estaban ubicadas todas estas cuentas que se han encontrado, también algunos dientes y huesos animales, pero no sabemos realmente qué estaba dónde específicamente. Con lo cual, una persona del público general que ve esto visita el museo y realmente no cuesta mucho visualizar, conectar con ese niño o niña e imaginarlo como una persona real. Pero con todas estas pequeñas evidencias sí que tenemos suficientes piezas de lo que podemos llamar el puzzle arqueológico para poder recrear una escena. Y esta es la ilustración que realizamos para Paleo Kids, que es la ilustración del capítulo final del libro, donde se muestra cómo pudo haber sido el momento preciso del enterramiento. Como decía Pedro, tenemos suficientes indicios para suponer que este niño o niña era muy apreciado en su comunidad. Se le enterró con cariño, o al menos poniendo mucha atención y cuidado en la forma en que se le depositaba, y todo ese ajuar tan rico que tenía de, no sé si eran unas 1200 cuentas, algo así, que estaban todas cortadas y perforadas a mano. Se dedicaron muchas horas a elaborar este ajuar. Y pues esta es una posible interpretación de cómo pudo haber sido, dónde están reflejadas todas esas cuentas. Sí que es cierto que va a haber siempre elementos que no podamos reconstruir exactamente, cosas como la ropa, al estar hecha de materiales perecederos, y por eso puede darse el caso de que dos ilustraciones correctamente realizadas van a ser diferentes entre sí. Siempre van a tener esos elementos basados en las evidencias físicas en común, pero va a haber pequeñas diferencias y ninguna es realmente más correcta que la otra. En este caso, la ilustración de la izquierda también la realicé yo unos años antes, y bueno, creo que de hecho fue la que llamó la atención de Pedro y de Philippe, el director editorial del proyecto, cuando me contactaron.
Y podemos ver que ambas imágenes son diferentes, pero sí que siguen manteniendo todos esos mismos elementos físicos que conservamos en común. Hay algunas diferencias en cómo están situadas, dónde están cosidas, algunas cuentas, pero no deja de ser la misma imagen de la misma persona. Y quiero decir que lo más importante al realizar este tipo de reconstrucciones no son tantos detalles, o sea, tratar de obsesionarse con que cada detalle no tengamos la seguridad de que era exactamente así, sino que podemos permitirnos ciertas especulaciones, pero intentando que sean, bueno, no intentando, asegurándonos de que sean siempre coherentes y de que nunca contradigan las evidencias físicas que sí sabemos a ciencia cierta. Partiendo de esta base, a la hora de realizar todas las reconstrucciones para el libro de PaleoKids, lo cierto es que Pedro y Philippe ya tenían una idea muy clara de cómo querían comunicar el conocimiento de la prehistoria. Y partiendo de las evidencias físicas, el objetivo principal no era simplemente mostrar, sino trasladar directamente al lector y al espectador a ese momento preciso dentro de cada imagen. Las ilustraciones ilustran distintos capítulos que van desde el periodo gravetiense hasta el periodo magdaleniense o principios del Laciliense, que es cuando se realizó este enterramiento de la Madeleine. Y la intención a nivel visual era que cada imagen resultara como una captura instantánea de la vida de estas personas. Y además también era muy importante centrarnos en el punto de vista de los niños. Porque esto también lo ha mencionado antes Pedro, los niños han sido hasta hace poco los grandes olvidados dentro de la historia de la prehistoria y de también la arqueología en general de todas las épocas. Es muy raro que se les haya prestado atención especial dentro del contexto arqueológico. A pesar de que, como ya han explicado Pedro y Verónica, tenemos evidencias de sobra para saber que estaban presentes y que realizaban todo tipo de actividades en la vida cotidiana dentro de sus comunidades. También lo que era importante a la hora de representar esta vida cotidiana era asegurarnos de que hubiera niños y niñas y de distintas edades, desde bebés hasta preadolescentes, adolescentes. Y para darles aún más protagonismo, los pocos adultos que figuran en estas ilustraciones también suelen ser más elementos casi secundarios dentro de las imágenes. Son siempre los niños los que figuran en el punto central, los que nos miran, los que conectan directamente con el espectador